Listo. Bueno, pues buenas tardes todos, todas, todes. Antes de iniciar, agradezco a los presentes. Este ciclo de charlas es un proyecto que nació de una idea noble con los compañeros que tienen a cargo la biblioteca, Apolinar Martínez Mújica, que es la compañera Jovita, el compañero Sergio, y su servidor, Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio de Tobar. ¿Qué es este ciclo de charlas de Naranja a través de las páginas de la historia? Una historia vívida. Más allá de analizar todo lo que se ha escrito sobre Naranja, todo lo que hemos revisado en artículos, videos, historia oral, análisis de monumentos históricos, es hacer una visión crítica de todo lo que estamos leyendo, lo que estamos revisando, y a partir de ahí empezar a crear nuevos enfoques historiográficos, publicaciones. ¿Y a qué me refiero con enfoques historiográficos? Voy a tratar de ser como muy puntual en estos como conceptos fuertes que utilizamos los historiadores, sociólogos, antropólogos. Historiográficos es todo aquello, todo el cúmulo de historia que se ha escrito, empezar a revisar minuciosamente y ver detalles teóricos, qué conceptos se han utilizado para identificar los movimientos sociales, o el comportamiento de autores, y replantear nuevas ideas de estos, ¿no? Cuando me di a la tarea de hacer una pequeña investigación sobre Naranja de manera de divulgación científica, me doy dando cuenta de que, a pesar de que soy originario de la comunidad de Naranja de Tapia, desconozco en su gran mayoría el enfoque biocultural que tiene de ello, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el enfoque biocultural? Me refiero al trabajo histórico, antropológico de la relación de cultura entre los actores sociales, y también el desarrollo que tenemos con nuestra geografía, ¿no? Si bien los naranjeños, pueblerinos, oriundos de aquí, hablamos de Naranja de Tapia, los que pasamos de lejos decimos, es que Naranja de Tapia solamente es el pueblo, ¿no? Pero no, o sea, Naranja de Tapia es uno de los pueblos indígenas del municipio de Zacapu que más extensión territorial tiene, ¿no? Extensión ejidal que de repente conocemos, ¿no? Y que incluso en esas extensiones Naranja está escrita ahí. Naranja está escrita ahí. Que más adelante voy a ahondar en algunas descripciones sobre qué es Naranja desde el cerro, Naranja desde el centro y Naranja desde los lagos. Para ello, iniciando con esta investigación para este pequeño artículo de divulgación científica, lo escribo, una revisión desde nuestros antepasados hasta hoy en día, y una doctora de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Lorena Ojeda, me dice: Marco, te propongo hacer una investigación en forma, no de publicación de libros, pero sí de artículos, para empezar a identificar todo un rastreo historiográfico e histórico de la comunidad de Naranja. Yo digo, pues va a ser una tarea muy compleja, pero pues sí, vamos a hacer el trabajo, ¿no? Creo que Naranja se merece nuevamente el rescate, ahora sí, de su historia, reescribir su historia y dar a conocer su historia. Para ello, la doctora Lorena Ojeda saca una serie de artículos inéditos que un antropólogo que estuvo viviendo aquí en Naranja, el antropólogo Paul Friedrich, de la Universidad de Chicago, vino a hacer una investigación y publicaría dos obras cumbres, que es Los Príncipes de Naranja y Revuelta Agraria en una aldea mexicana, ¿no?
Estas dos obras son un análisis antropológicos y sociológicos muy complejos, al igual que se sumarían otro libro que también es muy complejo, histórico, que se llama El Tao del Lenguaje. Y El Tao del Lenguaje es otro libro que habla de la región de aquí de Naranja, pero empieza a debatir a Naranja, pero por partes teóricas. ¿Y a qué me refiero con teóricas? Empieza a decir, es que la gente de Naranja tiene una organización económica regional enfocada al maíz, pero nunca fue así el maíz. Antes de ello había ciertas haciendas que trabajaban otro tipo de productos. Entonces empezar a identificar cómo se trabajaba económicamente. Ese antropólogo empezó a decir, es que este tipo de microeconomía regional tenía cierto nombre, sus fiestas tenían ciertas características, sus tradiciones tenían ciertas características. El lenguaje hace todo un recorrido de cómo estuviera Naranja. Cuando se presenta Los Príncipes de Naranja, voy a quitármelo así muy rápido, sana distancia quedando, para entender un poco mejor. Cuando se presenta Los Príncipes de Naranja también es una revisión, pero justamente en etapas coyunturales que atraviesa el pueblo. Paul Friedrich le toca vivir en Naranja cuando Naranja atravesaba un conflicto civil interno, ¿no? Prácticamente Naranja en ese periodo estamos hablando a finales del siglo XX, Naranja era una tierra de nadie, o sea, a mí me gusta decir que se mataba por ir a comprar leche, ¿no? Casi, o si su tanito le caía mal. En Naranja estaba esta dinámica de que el chisme se contaba con plomo, ¿no? Entonces, Paul Friedrich empieza a identificar todas estas coyunturas, actores principales, qué actores empiezan a involucrar más, qué personajes tenían más incidencia en la vida cultural y política. Y en este rastreo sale Los Príncipes de Naranja, que es un ensayo del método antropohistórico, que es lo que les comentaba, ¿no? Ya una vez publicado El Tao del Lenguaje, que es esto de aquí. Está en esta presentación porque Los Príncipes de Naranja fueron de las principales obras que un editorial llamado Grijalvo sacó, ¿no? Y fueron cierto número de cortes y ya no volvieron a sacar. Igual que Revuelta Agraria de Fondo de Cultura, esas casas editoriales sacaron pocos tomos y ya no volvieron a sacar más. Entonces, esto no solamente a los historiadores nos preocupa, sino también al pueblo de Naranja nos debería preocupar, ¿no? Porque este tiraje, estos libros, pues ¿quién los tiene, no? ¿Quién está leyendo la historia de Naranja? ¿Y quién está contando la historia de Naranja? ¿Y qué interpretaciones tenemos de la historia de Naranja? A continuación, voy a hacer como aquí ven una serie de libros. Cada uno de estos libros tiene su propia versión de Naranja, su propia versión de actores, incluso su propia visión de un actor que fue coyuntural, no solamente en la etapa de identidad del pueblo que fue Primo Tapia, ¿no? Sino vamos ahorita a hablar de Primo Tapia, cómo se concibe historiográficamente a través de los libros, cómo lo concibe un joven historiador, pero antes que nada un joven naranjense historiador. Y vamos a iniciar una serie de diálogo con ustedes para ver qué se entiende de Primo Tapia, ¿no? ¿Qué estamos hablando de Primo Tapia? Afortunadamente, aquí estamos 3 generaciones, y eso, más allá de que seamos 300 o 20, vamos a decir que somos 300 aquí en la página para darnos ánimos. Aquí confluimos 3 generaciones, las compañeras que están allá atrás, nosotros, que es otra generación, mi tío Sergio, acá otras compañeras que también, o sea, confluimos en unas generaciones donde podemos estar haciendo una charla más dinámica de qué entendemos por Primo Tapia, ¿no? Muy bien. El primer libro que tuve que revisar fue una antesala, ¿no? Dije, pues ¿cómo voy a empezar a hablar de Naranja de Tapia si no conozco su origen, ¿no? A menudo decimos que en Naranja somos purépechas. Yo dije, ¿qué tan esencia de purépecha tengo, no? Realmente sí soy de un grupo purépecha,
o Naranja pertenece a este grupo de chichimecas o grupos que andaban moviéndose, desplazándose de un lado a otro y se asentaron en la región que hoy conocemos como la Virgen, que ustedes han de conocer, que está aquí arriba. ¿Qué somos? ¿Qué identidad tenemos? O no vaya a ser que hasta tenemos este origen teotihuacano, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas me llevó a la relación de Michoacán, de Fray Jerónimo de Alcalá. Fray Jerónimo de Alcalá era uno de tantos misioneros que empiezan a hacer una recopilación histórica, incluso me atrevería a decir que antropológica, de cómo se llevaba la organización de ciertas comunidades ya purépechas, ¿no? Y cómo la cultura purépecha logró comerse a otras culturas emergentes. ¿A qué me refiero con comerse? No voy a abundar en conceptos técnicos para tratar de describirme un poco mejor. La cultura purépecha, en el clásico, era una cultura que tenía gran peso cultural y político en la región de centro mesoamericano, ¿no? Al igual que los aztecas. No basta decir que los aztecas nos tenían un pequeño odio, rencor, ¿no? Porque los aztecas no pudieron someter a la cultura purépecha. Esto habla que la cultura purépecha era una cultura de incidencia política y de guerrera, ¿no? En el clásico tardío, la cultura purépecha, con la región de Tingambato, y la región, otra zona arqueológica que se llama Tres Cerritos, ya se había comido otras pequeñas subculturas de grupos nómadas, de grupos que apenas estaban instalándose, ¿no? Tener en cuenta que los purépechas lograron tener gran poder de incidencia por el famoso corredor que ellos le llamaban, que Fray Jerónimo le llamaba, ¿no? ¿Qué es el corredor? Pues toda la ribera que rodea el lago de Pátzcuaro, desde Chupícuaro hasta Sinzunzan. Cuando vemos desde la parte, cuando tengan la oportunidad de visitar Tingambato, Tres Cerritos, si ustedes asoman, se ve todo un corredor, y ese corredor era un punto de influencia política que se fue comiendo poco a poco a grupos, ¿no? Nómadas y a algunos grupos chichimecas de la región. Pues en el caso de Naranja pasa algo similar. Yo no soy experto en el periodo clásico ni clásico tardío. En las próximas charlas tenemos la oportunidad de tener investigadores que vamos a traer para que hablen específicamente de periodo por periodo de una manera más a fondo, ¿no? Ahorita estamos haciendo una revisión general de lo que conocemos. Bueno, cuando me doy dando cuenta de la relación de Michoacán, empiezan a mencionar a este grupo de chichimecas, naranjeños, pero que no con una visión de identidad purépecha como tal, ¿no? De repente a mí me causa eco de que Zacapu le pone el imperio purépecha, pero Naranja, el pueblo de Naranja no estaba todavía, no figuraba, bueno, lo que hoy es Naranja no figuraba dentro de ese espectro de purépechas, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si yo como joven investigador me sentí perdido, yo dije, espero que mi pueblo no nos sintamos tan perdidos, ¿no? Cuando nos pregunten, ¿tu origen qué tan purépecha es? Podamos todavía debatirle. Si somos ahora purépechas, pero no fuimos siempre purépechas, ¿no? Fuimos este grupo este grupo chichimeco nómada que tuvo resistencia incluso a la cultura purépecha y que después fue absorbido, ¿no? Ya después, en la relación de Michoacán, narraría toda esa incursión de lo que hoy es Naranzani dentro de la cultura purépecha. El libro, sí lo pueden encontrar aquí en la biblioteca para que se den una vuelta. También lo hago con travesura para que se den una oportunidad de revisarlo. Ahora, brincando al clásico y este periodo prehispánico, ya colonial, pues dije, bueno, pues si ya vimos cómo Naranja no era un grupo 100% purépecha como tal, sino fue absorbido sus pequeños grupos de pobladores de ahí.
después ya tomamos esta identidad. ¿Qué pasa en el periodo colonial? ¿Cuál es la participación de Naranja, Michoacán, en el periodo colonial? ¿Cómo nos conquistan? ¿En qué periodo nos conquistan? No sé si tengan una referencia de Michoacán en qué periodo fue conquistado, ¿no? Bueno, Michoacán empieza su origen de conquista en 1521. 1521, ¿eh? A mí me gusta hablar de la conquista de Michoacán en el proceso religioso, porque nuestra conquista, más allá de ser una conquista armada, no digo que no tuvimos resistencia a los españoles y que no vimos batalla, sino hay grandes batallas, incluso una herencia de guerreros, guerreras. El caso de Heréndira es uno de los ejemplos que a nivel nacional prehispánico tenemos de esta guerrera mítica que logró tomar un caballo, fue parte de una resistencia. Entonces, a partir de este proceso, yo empiezo a revisar que Michoacán, su apropiación cultural a la religión es una apropiación no tan violenta como el caso de los mexicas, o el caso de otros grupos allá del norte del país, sino más una conquista religiosa, pero más lenta, no tan sofocante. Entonces, en ese proceso se empiezan a identificar sedes culturales donde ya estaban implantados señoríos, ¿no? Para este proceso del siglo, mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI, hay que hablar que Naranja no estaba ubicado en esta región, ¿no? Naranja está ubicado a lo que hoy es la Virgen, si no mal me equivoco, ¿verdad? Sí, ¿no? La Virgen. Pues en esta búsqueda de hablar del concepto biocultural, me doy a la tarea de aventarme para el cerro. Lamentablemente, la falta de costumbre, incluso mía, pues me perdí, ¿no? Me perdí en mi propio pueblo, o sea, ya se imaginarán. Cuando me empiezo a meter, empiezo a rastrear algunas yácatas, algunos vestigios, me doy dando cuenta, obviamente, que ya es propiedad privada, ¿no? Incluso hace 2019 que inicié la investigación, aún no estaban tomadas como propiedad privada esa región donde había ciertas yácatas, hoy ya es propiedad privada. No sé si hay arreglos porque había ciertas yácatas, piedras. Sería interesante ver como los trámites legales a nivel estatal o a nivel municipal que se hicieron o si no hubo problema, ¿no?, por la apropiación de espacios históricos que estaban ahí. Pues ese ya sería tema de otro debate, ¿no? Bueno, cuando empiezo a hacer un rastreo de yácata por yácata, bajo a la etapa colonial, ya brinco otro siglo, que es el siglo XVII, y la creación de nuestra iglesia, ¿no? La iglesia de Naranja va a ser parte de un proyecto de franciscanos que va a tener el orden franciscano en la región de Zacapu. La región de Zacapu se va a encargar de un proyecto evangelizador como nunca, ¿no? Incluso un proyecto evangelizador con tintes humanísticos, me atrevería a decir, todavía con esta visión humanística de que se venía predicando en Europa, con esta utopía de Tomás More. Esta utopía de Tomás More, quiero hacer como un paréntesis, es una visión donde involucraba no a la etnia, sino al humano como tal, con su tradición, y crear una visión nueva a partir de ello, ¿no? Esta visión europea que se venía gestando, pues cierto grupo de misioneros, entre ellos muchos franciscanos, la traen, y Zacapu no va a ser la excepción. ¿Por qué Zacapu? ¿Y por qué no Pátzcuaro? ¿Por qué no Tierra Caliente? ¿Por qué no más al sur de Michoacán, no? Hay que hablar que Michoacán se encontró, en todo Michoacán, no crean que todos los michoacanos somos purépechas o tarascos, ¿no? Ya ven que hay también un conflicto entre taras, que muchos purépechas no somos tarascos, porque eso viene de la palabra tarasco, que es cuñado, ¿no? Y otros dicen, no, otros investigadores indigenistas dicen, no, es que sí son tarascos por el dios Taras, hermano de Curicagüey, ¿no? Y otros dicen, no, sí somos mejor purépechas, no somos taras. Entonces,
van a debatir en ese también, que es otro debate historiográfico, en la región, lo que va a ser la gran parte ciénega, más que nada pueblos que eran de origen purépecha, los franciscanos van a tener más incidencia. ¿Cómo identificar señales o iglesias franciscanas o agustinas? Bueno, cuando ustedes vean las iglesias, incluso en Morelia es algo muy característico, dos brazos, una corona, dos brazos o una corona, por lo regular habla de la orden franciscana, ¿no? La orden franciscana se caracterizaba por la vida y obra de San Francisco, que era este santo humano, desapegado a la visión de lo material, más humanista, más al pueblo, bueno, más a la visión del tacto, ¿no? Caso contrario con la región de Tierra Caliente, ¿no? Para la región de Tierra Caliente van otro grupo de misioneros, que son los agustinos. Los agustinos es otro tipo de orden que más lucraba, ¿no? Los agustinos tenían esta característica de que ellos sí se permitían tener haciendas, lucrar con economías. Entonces es algo bien interesante, porque en las regiones colindantes vamos a darnos cuenta de que franciscanos también tenían nexos económicos con algunos agustinos. Jesuitas, había muy pocos, porque a los jesuitas se les criticaba mucho porque era esta orden de la iglesia que era académica, ¿no? Muy críticos al sistema religioso. Entonces es interesante cómo los jesuitas y franciscanos van a convivir en esta región. Bueno, cuando se inicia el proyecto de la iglesia, también me doy otro enfoque biocultural de campo, y me doy dando cuenta de que, pues, en la iglesia de Naranja, ¿dónde me dice cuándo se creó? Pues ahí me tienen revisando la iglesia de Naranja, ¿no? Desde cabo a rabo me metí al curato, buscaba piedra por piedra, y ¿dónde creen que encontré la fecha de la construcción de la iglesia de Naranja? ¿Dónde creen? Atrás de la iglesia está la piedra donde dice la construcción. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque ya después tuve la oportunidad de hablar con Antonio Ruiz, que es un antropólogo, arqueólogo. Y dice: Marco, yo hice una investigación de tu pueblo, justamente de la iglesia. Le dije: ¿cómo? Me dijo: sí. Le dije: ¿cuántos tirajes hiciste? No sacamos muchos tirajes. Le dije: ¿no tienes un libro por ahí? Me dijo: sí tengo uno. Y me dio este libro que se llama Un cielo en espera. Un cielo en espera. Y este libro lo tituló él así por este acercamiento y por todo el trabajo de investigación histórica que se tiene que hacer y que falta aún solamente de una institución, que es la iglesia en el caso de Naranja, que la tenemos aquí a un lado. Y esto me lleva, ¿no?, a qué tanto conocemos, qué tanto nos apropiamos de nuestros espacios. La iglesia de Naranja no solamente es una institución religiosa, un recinto religioso, sino también es una institución histórica que nos puede hablar. Bueno, cuando empiezo a desempolvar un poco la piedra, me doy dando cuenta que la piedra tenía errores, o no sé si los errores los tiene Antonio Ruiz o los errores la tiene la piedra. La piedra habla que la construcción fue hecha a finales del siglo XVII, o finales del siglo XVII. Y Antonio Ruiz dice que ya tenemos, históricamente ya podemos hablar de esta iglesia franciscana desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII. Entonces yo dije: pues aquí uno de los dos tiene un error. Todavía no sé quién tiene el error. Creo que eso ya nos tocará a nosotros, aquí del pueblo de Naranja, ver quién está en el error, ¿no? Bueno, cuando me empiezo a revisar un poco sobre la historia de la iglesia de Naranja, me doy dando cuenta que la historia de la iglesia de Naranja tenía un objetivo principal, que era tratar de iniciar un proceso de evangelización diferente, ¿no? Con un acercamiento cultural, humanístico a los pobladores de Naranja, ¿no? Naranja ya desde el siglo XVII se hablaba que era una comunidad muy conflictiva,
con otras regiones, con la región de Tiríndaro, con la región de Tarejero, y por el tema del lago, ¿no? Si ahorita estuviera, bueno, si el lago no estuviera disecado, seríamos, creo, un pueblo ribereño, ¿no? Creo que estaríamos viendo bueno, justamente estaríamos en la ribera. Me gusta pensar históricamente, y los invitaría a pensar históricamente en esta charla, para ahorita establecer un diálogo. Bueno, entonces el trabajo era eso. Entonces había otro conflicto con el tema de cómo enterraban sus difuntos los oriundos de Naranja. Prácticamente los oriundos de Naranja del siglo XVI, finales del XVI, XVII, XVIII, los oriundos tenían la costumbre de enterrar a sus ancestros donde Jesús y Dios les daba a entender, ¿no? Hay algunos comentarios que narraban de que las familias tenían la costumbre de hacer tumbas tipo de Tiro que se encuentran en Tingapato. La de Tiro es hacer hoyos, casas de 3 metros de profundidad con unos pequeños cuartos y aventar ahí a sus fieles. Entonces la iglesia de Naranja, los franciscanos de Naranja dijeron, pues esto ya no puede seguir así. Inician un proceso de establecer el Panteón de Naranja. ¿Y dónde creen que estaba el Panteón de Naranja? Bueno, ese creo que sí, sabemos, ¿no? Que es aquí toda esta parte. Entonces, la iglesia tenía otro proyecto, ¿no? Siglo XVIII estamos hablando. Ya pasamos siglo XVII, siglo XVIII, finales XVII, inicio del XVIII y mediados del XVIII. Naranja inicia, prácticamente la iglesia inicia a establecer todo un perímetro para hacerlo panteón, un panteón de santos, ¿no? Empiezan los diálogos con la comunidad, con algunas haciendas que ya se empezaban a instalar, bueno, con algunos franciscanos que ya se empezaban a instalar cerca, Santa Fe, y Santa Fe tenía contacto con la iglesia de San Francisco, que la iglesia de San Francisco ubicada en Morelia es la primera iglesia del Valle de Guayangareo, ¿no? En aquel entonces ni catedral, era la sede de la religión franciscana aquí que tenemos, era San Francisco. Para cuando tengan la oportunidad ahí el Valle, la iglesia de San Francisco es la primera institución formal de franciscanos del Valle de Guayangareo, donde se daban las órdenes a las demás regiones de cómo establecer su organización. Bueno, partiendo de ahí, se empieza también con la idea de crear un curato ya mediados del 18, finales del 18, y se crea la primera casa cural de esta región. Y es importante porque esta casa cural, si bien también Zacapu la tiene, teníamos y gozábamos, bueno, la comunidad en ese momento, la parte de la iglesia gozaba de total libertad de administración en esta región, ¿no? Ya se imaginarán que no me he encontrado con un censo poblacional de la comunidad de Naranja, pero quiero pretender que era un censo poblacional alto, ya que sí hay registro desde el primer año que se empezó a hacer el Panteón de Naranja, ya se empezaron a poner los primeros santos, ¿no? No quiero hablar tal vez por el miedo o a cierta presión de la iglesia. El libro no lo narra, tal vez también parte del título, ¿no? Un cielo en espera. A finales del 18 se inicia un proyecto artístico en la comunidad, en la iglesia de Naranja, ¿no? Y es el gran fresco de forma en la estructura de ataúd que tenemos casi al frente de la iglesia. Entonces, ¿cuál era la función del fresco? ¿Cuál se imaginarán que era la función del fresco? Pues una de las funciones que tenía el fresco era crear una visión de lo que era el cielo. Uno de los grandes retos que se llevó la Iglesia Católica es crear una visión de paraíso de la Iglesia, ¿no? Entonces, la Iglesia Naranja no iba a ser excepción de crear esta visión a través del arte. Entonces, se crea todo un mural donde vamos a encontrar obras tan interesantes o actores tan interesantes como San Agustín de Hipona,
el Santo Obispo, el Arcángel Rafael, algunas visiones de la propia Luna, San Catalina de Alejandría, toda esta visión cosmogónica que viene de Europa se va a atravesar, se va a través desde el mundo al mundo, ¿no? Les enseño las imágenes plasmadas, ustedes lo tienen aquí a diario, para los que nos están viendo, pues visitar cuando vengan a la iglesia, a misa o por curiosidad, revisen, cada fresco tiene una visión, ¿no? Antonio Ruiz Caballero narra la historia de cada uno de estos personajes, que son personajes propiamente europeos, occidentales. Lo que es interesante aquí es, esta iglesia tiene un toque de un arte no renacentista ni virreinal, sino es un propio arte. Este arte se llama tequitqui. ¿Qué es el tequitqui? Bueno, el tequitqui le decían a los artistas indígenas, ¿sabes qué? Pues tienes que pintarme un ángel, o a San Agustín de Hipona, o al Arcángel Gabriel. Y los artistas indígenas decían, pues ¿quién es el Arcángel Gabriel? ¿Quién es San Agustín de Hipona? ¿Quién es la princesa o la reina Catalina, ¿no?, de Alejandría? Pues los franciscanos daban la imagen de frescos como tal, y pues al imaginario que el artista indígena tenía, empezaba a plasmarlo, ¿no?, junto con otros artistas virreinales que se tenían en ese momento. Entonces, aquí ya brincamos al siglo XVIII y vamos a iniciar con el siglo XIX, ¿no? También vamos a tratar de conseguir otro ejemplar para dejarlos aquí en la biblioteca. Insisto, este libro fueron pocos tomos que se sacaron de Antonio Ruiz Caballero. Lo que hace en este libro, insisto, aquí hay 3, tenemos 3, o sea, sí lo pueden revisar, no robar, revisar. No robar, porque yo recuerdo de niño que me llegué a robar varios libros de la biblioteca que pasaba allá. Bueno, Antonio Ruiz Caballero no hace otra cosa más que un análisis de lo que ya está. Hace mucho trabajo de historia oral, empieza a entrevistar a los pocos padres que venían a instalarse aquí. Había un desconocimiento total de los padres. Antonio Ruiz narra que en entrevistas que el trabajo que hace es más descriptivo que de investigación. Entonces también Un cielo en espera es otra de las obras que nos deja mucha tarea que hacer, y pensarnos como pobladores, no como historiadores, sino como este rescate, ¿no? Insisto que el debate, ¿no?, de si la iglesia se creó en el siglo XVII o el siglo XVIII, ¿no? La piedra dice que el siglo XVII, Antonio Ruiz dice con su trabajo de historia oral que el siglo XVIII. Pues sería interesante hacer otro ejercicio de revisión. Voy a hacer un pequeño brinco de finales del 17 y finales del 19 y del 20 para ya iniciar el diálogo. La naranja va a tener otra transformación biocultural. Ya creo que he hablado bastante de este concepto y lo repito porque creo que no hay otro concepto que trate de homogenizar como las transformaciones que hemos tenido. Uno de los cambios bioculturales fuertes que tuvimos fue la incursión de las haciendas, y aparte de las haciendas, posteriormente la llegada de fábricas y tecnología. Las haciendas llegan en un proceso muy interesante a las comunidades indígenas, ¿no? Principalmente Naranja, Tilinda y Tarejero. Yo les comentaba anteriormente que éramos un pueblo ribereño, ¿no? Me gusta pensarnos como un pueblo que bajó desde el cerro a un pueblo ribereño. Este pueblo ribereño va a iniciar un proceso de desagüe de su lago. Este desagüe lamentablemente no se tomó en cuenta, ¿no?, a los indígenas de ese momento, sino el desagüe se inició prácticamente por un proyecto de hacendados que más adelante ya voy a identificar el nombre de actores, que ustedes también me ayudarán, porque más allá de una conferencia, charla, es un charlas entre nosotros.
cuando se inicia este proceso de desagüe, los pueblerinos de Naranca inician toda una transformación geográfica de su entorno. Lógicamente pensaríamos que a partir del desagüe, con la gran cantidad de tierras fértiles que se va a dar, pues pensaríamos que nuestros antepasados, nuestros ancestros, trabajaron esas tierras, ¿no? Históricamente se pensaría así, pero no. Tierra que Pica, de Gail Moment, Tierra que Pica fue un proyecto muy interesante, ¿no? Que empieza a hacer una revisión ya del siglo XX, pero este análisis lo voy a tener junto con estas dos obras que yo tomé, que Apolinar, no sé si ustedes se han preguntado por qué la biblioteca se llama Apolinar Martínez Múgica. Bueno, Apolinar Martínez Múgica es un personaje muy interesante. Yo me inspiro mucho en la vida de Apolinar Martínez Múgica, porque Apolinar Martínez Múgica sería lo que hoy llamamos un historiador nato, ¿no? Más allá de un militante, poeta, escritor, son de estos historiadores natos que hizo un gran esfuerzo por tratar de rescatar la historia de Naranja. No sé por qué no tenemos, deberíamos también tener un monumento de Apolinar Martínez Múgica aquí, vamos a hacerlo. Apolinar Martínez Múgica crea Primo Tapia, semblanza de un revolucionario. Este sí lo tenemos. No lo tiene. Bueno, vamos a conseguirlo también para dejar un ejemplar. Apolinar Martínez Múgica hace un recuento de Naranca, pero más allá de Naranca lo aterriza en Primo Tapia. Hace un trabajo historiográfico, no trata de problematizar a Primo Tapia ni a Naranca con conceptos de biocultura y de región, ¿no? Sino él primero dice, ok, Naranca, de ser un pueblo ribereño, inicia este proceso de desarraigo cultural. Él sí ya habla de un desarraigo cultural por los hacendados, específicamente por la familia y hermanos Noriega. Creo que más de uno sí hemos escuchado hablar aquí de los Noriega, con este proyecto que va a tener con tintes porfiristas, ¿no? El porfiriato, como sabemos todos nosotros, fue un proceso histórico muy fuerte que atravesó México, ¿no? Y que Naranja, este pueblo cerca del Bajío, no fue su excepción. También sufrió un desarraigo cultural y un desarraigo indigenista muy fuerte, ¿no? El porfiriato, más allá de establecer instituciones que ayudaran al indígena, creo que hay que hablarlo como es, ¿no? Se inició proyectos de desarraigo histórico incluso de nosotros mismos, ¿no? Porfirio Díaz hablaba de si hay que rescatar la historia de nuestros antepasados siempre y cuando nuestros antepasados ya no estén. O sea, hay que hablar, nos sirve hablar mejor del indio muerto, pero sin el indio vivo, sale más barato. Entonces, sus proyectos culturales y políticas públicas en el porfiriato no las vamos a ver reparadas en la comunidad de Naranja, ni en Zacapu, ¿no? Cuando se inicia este proceso de desagüe en el porfiriato, las tierras pasan a permanecer a estos hacendados, a esta familia particularmente. Se empiezan a instaurar haciendas. Una de las haciendas que más habla Apolinar Martínez Múgica y también Gail Moment, va a ser la hacienda de Cantabria. ¿Y por qué Cantabria? Yo de joven decía, ya después en esta investigación, y creo que en este ejercicio que nos están escuchando, van a decir Cantabria, pues diario paso por ahí, ¿no? Pasamos comúnmente por ahí, en esta famosísima fiesta del maíz. También la fiesta del maíz, ahorita voy a hablar un dato que voy a reparar ahí, porque también tiene un trasfondo medio raro, ¿no? Pues Cantabria, los Noriega eran originarios de Cantabria, España, de esta pequeña isla ribereña de esa región. Cuando llegan aquí con el traslape cuando Porfirio Díaz abre el mercado, ¿no? El famosísimo mercado para que los europeos empiezan a invertir en México, pues aquí es cuando nos pega el porfiriato a los naranjeños, a los de la Ciénaga de Zacapu. La abre. Hay un proyecto que ustedes pueden revisar en archivos del Poder Judicial, que yo me he encontrado en archivos del Archivo Municipal de Morelia, en archivo de notarías también de Morelia,
en el archivo también de la Casa Morelos me he encontrado que Porfirio Díaz ofreció la Ciénega a alemanes, a franceses, a portugueses, a españoles. No tienen infinidad de familias españolas y correspondencia de gobernadores michoacanos, compadres de Porfirio, que le ofreció. Ninguno la quería, ninguno quería esa región, excepto esta familia de Cantabria, estos hermanos de Cantabria dijeron, pues órale, voy a iniciar, pero si el proceso de desagüe me lo hace la administración federal, que serían científicos porfiristas que iniciaron este proceso de desagüe, ¿no? Yo cuando hablo del proceso de desagüe con biólogos, que también son historiadores de la ciencia, me dicen, Marco, es que tienes que entender que los lagos tienen su propia ciclo de vida. Ve el lago de Cuitzeo, también ya se está muriendo porque fue un ciclo de vida. Y dije, sí, pero nuestro lago no estaba joven aún, todavía no tenía una etapa madura para decir que ya llegaba a su tipo de vida y que ocupaba un desagüe. Bueno, pues cuando se inicia este saque de agua, proceso de desagüe por Porfirio Díaz, se instala la hacienda de Noriega, los Noriega, los hermanos Noriega, y dice los Noriega, bueno, que se siembra naranja. Los pobladores de aquí ya trabajábamos nuestro tipo de maíz, ya teníamos nuestro tipo de maíz, ya teníamos nuestras propias productos, ¿no? Hay algunas regiones, y me parece muy interesante porque en esa etapa inicial del porfiriato, algunos hacendados que ya estaban instalados en Nueva Italia, en Ario, en Tepalcatepec, le proponían a los hermanos Noriega sembrar algodón y cebolla aquí en la región de Zacapu, en la Ciénega de Zacapu. Donos Noriega dijeron, no quiero entrar en table, vamos a sembrar maíz. Entonces los Noriega, hacen todo un proyecto económico regional basado en maíz. Ahorita me gustaría que si alguien conoce sobre otro tipo de productos que los libros me estén desfasando, sería interesante que también hablaran de ello, ¿no? Todo esto es a partir de lo que se ha escrito, como lo titulé en la charla, ¿no? ¿Qué tanto se ha leído? Buenas tardes. ¿Qué tanto se ha hablado? ¿Qué tanto conocemos? Cuando se inicia este proceso de maíz, estamos hablando que en la etapa media y final del porfiriato, la Ciénega de Zacapu va a ser de los principales productores de maíz a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, cuando Porfirio Díaz empieza con el proyecto incluso de la ferrocarrilización, que también desemboca aquí en Zacapu, muchos hacendados van a decir, ¿sabes qué? Pásamelas, déjame adjuntarme a tu tren, a tus trenes a nivel nacional, que estaban ya hoy conocemos grandes empresas, ¿no? Kansas City, que es el monstruo que tenemos por el tema del porfiriato, ¿no? Kansas City es una empresa que no es nueva. Kansas City tiene incluso un origen también muy negativo durante el porfiriato. Le entregamos prácticamente nuestras vías férreas a estas empresas norteamericanas. O sea, esto de que el gobierno entregue bienes a extranjeros no es nuevo. Esto ya también tenemos un trasfondo histórico que desconocemos. Bueno, pues Kansas, entre otras empresas, empiezan a decir, bueno, pues yo voy a ponerte las vías férreas, pero donde me convenga a mi país, que es Norteamérica, ¿no? Y en los hacendados dijeron, ¿saben qué? Los Noriega en este caso dijeron, pues déjame adjuntarme, y por eso si revisamos incluso algunas haciendas que pertenecían a ellos, desembocan en estas vías ferias a nivel nacional e internacional. Bueno, voy a detenerme en este proceso histórico del final, de la última etapa del porfiriato, para hablar ahora sí del camarada Primo Tapia. Quiero hablar del camarada Primo Tapia con un toque de respeto y con un toque paternalista, como si lo conociera, ¿no? Yo conocí a Primo Tapia me gusta hablarlo, ¿no?
incluso de manera novelesca. Yo siempre hablo de una impresión chusca. Cuando era niño, en un baile de naranja, disfrutaba yo ver mucho la música, siempre me gusta mucho la música. No bailar porque soy muy malo bailando, pero me ponía a la orilla de los escenarios, donde está de ese Primo, y vi un señor orinando en el monumento de Primo Tapia, que hasta la fecha muchos lo utilizan como paño, ¿no? Y le dije al señor, como todo niño curioso, le dije, señor, ¿quién es ese señor que está ahí? Le dijo, esto es una tumba, pues lo que yo hago no se hace, pero ya no alcanzo a ir al baño. Quiero imaginar que estaba borracho. Me dijo, pero es Primo Tapia. Digo, ¿tú lo conoces? Le dije, no. Entonces yo tengo una foto de mi abuelo donde tiene un bigote. Dije, se parece a mi abuelo. Tal vez mi abuelo era primo de Primo Tapia. Niño, obviamente. Entonces, ya mi primer acercamiento fue con ese señor que estaba orinando ahí. Posteriormente, diario venía y leía la inscripción de Primo Tapia. Y escuchaba, me metía de reojo a la jefatura de tenencia y veía la imagen de Primo Tapia. Se metía acá y veía la imagen de este señor. Y yo decía, caramba, ¿quién es este señor? Pasé a la secundaria y me encuentro este libro, Revuelta Agraria en una aldea mexicana, de Paul Friedrich. Cuando lo reviso y lo leo, pues es un estudio antropológico muy pesado. Y digo, pues habla de Primo Tapia, pero de una manera que yo no lo logro comprender. Y es en serio, o sea, si alguien no tiene una preparación antropológica histórica fuerte y le entra de lleno al libro y digo, caramba, pues esto está pesado, ¿no? Y le preguntaba a tías, a tíos, y me hablaban, pues ahí, más o menos, de Primo Tapia. Y recuerdo que yo me iba me sentaba con algunos señores ya ancianos y les preguntaba de Primo Tapia, curioso niño. Recuerdo que mi mamá me regañaba, ¿no? Porque me decía que andaba preguntando, ¿no? Que andaba preguntando si los señores ya se sentaban ahí más para chismear. Y yo, ¿qué andaba haciendo ahí? Dice, pues, ¿qué tal si conocen a Primo Tapia? Conocen a Primo Tapia. Y ellos me hablaban de un Primo Tapia muy interesante, ¿no? Había de estos relatos del Primo Tapia. No, es que Primo Tapia era bien mujeriego, hijo. Era mujeriego. Desde su tío también era canijo. Y su papá era un tal por cual. Él sí era muy grosero con Primo Tapia. Entonces yo decía, bueno, paso a la preparatoria, no me encuentro nada. Lamentablemente tomo los rumbos en la carrera de físico-matemáticas y ya después inicio otra carrera en historia y me doy a la tarea principal de rastrear a mi actor principal, que es Primo Tapia. Con Primo Tapia, cuando me encuentro con él, me doy dando cuenta que Primo va a ser uno de tantos actores que va a pasar en la historia de Naranja, siendo actor de trascendencia, y luego se va a desaparecer en la historia, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado aquí a Primo Tapia? Creo que todos, ¿no? Más allá del nombre del actor, todos, ¿no? Levantamos la mano y todos hemos escuchado a Primo bien. A Primo Tapia, como actor, lo conocemos como este hombre revolucionario, ¿no? Pero nos hemos preguntado, ¿de dónde tomó esa idea de revolucionaria? Estas preguntas de decir, ok, Primo Tapia, pues no creo que se haya levantado de la noche a la mañana y decir, ay, sí, voy a ser un revolucionario, voy a tomar las armas y voy a meterme al trabajo, ¿no? de la lucha armada. No fue así. Me doy dando cuenta que Primo tiene un acercamiento con estas etapas del porfiriato, ¿no? A Primo le va a tocar la última etapa del porfiriato, de las etapas más cruentas, se podría decir, donde ya tenemos el sofoque de los Noriega, el destierro de muchos indígenas. Primo Tapia le va a tocar esa etapa de infancia, ¿no? Cuando ingresa al seminario, a la etapa de 17 años, me doy dando cuenta que Primo Tapia va a tener un pequeño acercamiento con la visión religiosa, ¿no? Y en este seminario, más allá de empaparse con esta visión católica, humanista, se empapa de las letras
En el seminario va a aprender un poco de latín, va a aprender un poco de francés, va a aprender un poco de castellano, va a empezar a digerir un poco mejor. Entonces, a partir de ese momento, pues me doy dando cuenta que Primo Tapia ya tenía como un despertar intelectual, ¿no? Ya Primo Tapia también tenía este toque de una visión rebelde, y aquí ya me estoy basando un poco en estos tres libros, el de Apolinar Martínez Mújica, Primo Tapia, Paul Friedrich, de Vuelta Agraria, y en la última novela que tuve la oportunidad de colaborar con investigación con mi camarada Oscar de Pablo, poeta y escritor, que hizo este pequeño librito. En la siguiente sesión voy a traer algunos ejemplares para regalárselos. Ya también dejamos unos aquí en la biblioteca para cuando gusten darle una checada. Es una obra chica, ¿no? que tuvo la oportunidad de editarnos el Fondo de Cultura. Vale muy 17 pesitos. No es cara. Por esta edición de darla a conocer. Pero bueno, estos tres libros los utilizo para narrarle de esta visión de Primo, ¿no? Cuando me doy dando cuenta que Primo ya tenía esta visión rebelde, deja el seminario, deja este pequeño seminario y decide regresarse a Naranja. Su tío Joaquín de la Cruz siempre fue un actor principal, ¿no? Fue un activista, defensor político regional que estuvo activo siempre, ¿no? ¿Dónde creen que era la casa de Primo Tapia de la Cruz? Donde todavía sigue siendo los de la Cruz, que es aquí. Toda esta parte era de ellos, ¿no? Y es algo curioso porque me he encontrado algunos material de archivo, especialmente el archivo del Poder Judicial, que la cárcel la sitúan en dos partes. La cárcel la van a situar aquí y la van a situar en la esquina, justamente en la esquina donde está la paletería, lo que es la paletería. Ahí también era una cárcel provisional del Ejército Federal, pero ya en la etapa del gobierno de Plutarco Elías Calles. Más adelante voy a hablar de eso, ¿no? Bueno, pues cuando Primo Tapia deja el seminario, pues con un poco de influencia de su tío de Joaquín, se empieza a empapar de los problemas sociales, todavía no de manera de incidencia, y pues lamentablemente pues la vida como actualmente era pesada, ¿no? Económicamente hablando. Hay que contextualizarnos, en un momento que no teníamos la carretera federal que hoy nos atraviesa, éramos un pueblo aislado, no completamente, pero sí aislado. Y Primo Tapia pues decide probar suerte en Estados Unidos. Logra pasar a Estados Unidos, se instala en California, aquí ya me voy a ir un poco más rápido, y en California conoce a nada más y nada menos que a los hermanos Flores Magón. No va a conocer a José Flores Magón, que es el hermano mayor, el licenciado, sino va a conocer a Ricardo y Enrique. Cuando conoce a los hermanos Flores Magón, hay que tener en cuenta que los Flores Magón son los creadores del Partido Liberal Mexicano, de la última etapa del Partido Liberal Mexicano. Están los hermanos Flores Magón en Estados Unidos por esta persecución que va a haber en la etapa porfirista. Se instalan en California, y en California, pues en Los Ángeles empiezan a tener este acercamiento con Primo, lo reciben. Primo Tapia llega a vivir en la casa de los hermanos Flores Magón. Va a tener más acercamiento con Enrique que con Ricardo. Más acercamiento con Enrique porque Enrique le va a dar los primeros trabajos a Primo Tapia, le va a dar trabajos desde trabajo de campo, trabajo de albañilería, después trabajo en imprenta, en el periódico Revolución, que era como una contraparte del Regeneración que habían tenido aquí en México. Allá en California pusieron el periódico Revolución, y Primo también va a empaparse en este tipo de interés político. Y Enrique le empieza a decir: ¿sabes qué, Primo? No podemos hacer trabajo y hablar de letras si no nos involucramos en el trabajo real.
O sea, no podemos llegar a hablar de revolución a los grandes salones si no vamos donde está la gente, que es al campo, a las fábricas. Entonces Primo Tapia dice, le entro con ustedes. Primo Tapia no entra como tal al Partido Liberal Mexicano, sino de una manera aislada como colaborador, ¿no? Y es ahí donde se encuentra con la Industrial Workers the World, ¿no? Que es los trabajadores del mundo. ¿Y por qué el movimiento se nombró así? Los trabajadores del mundo. No es porque sea Estados Unidos, sí tiene un toque, pero no tanto así, sino porque las primeras organizaciones que se gestaban, más de un corte socialista, más o menos, muchos trabajadores anarquistas, socialistas, comunistas, llegaban a las fábricas, entonces no podían hablar de revolución de una manera diferente, ¿no? Sino trataban de homogenizarlo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La lucha, el bienestar de los trabajadores. Y Primo se empezaba a involucrar en estos temas, ¿no? Cuando Primo se empezó a involucrar de manera más activo en estos temas, él había aprendido algo bien importante en el seminario que se llevó también allá, la guitarra. Primo Tapia era un trovador nato también. Hay algunos documentos de archivo y correspondencias que me he encontrado de Ricardo y de Primo Tapia, donde Ricardo dice, extrañamos la guitarra de lucha, Primo. Gracias. Entonces Primo dice, pronto lo verán. Y la extraña no es que Primo se haya regresado, ¿no? Sino que Primo se movía entre Kansas, se movía entre el norte de Carolina, organizando también y acompañando a nuevos grupos militantes. Bueno, cuando Primo Tapia empieza a tener este tipo de acercamientos, movilizaciones, se da la revolución rusa del otro lado del mundo. Cuando se da la revolución rusa, Primo Tapia no era agnóstico a este movimiento. Primo Tapia estaba al tanto de todo ello. Si bien no se involucró directamente en la revolución rusa, estaba al tanto con correspondencia. Trabajaba también en algunas fábricas, parte se la quedaba él, parte la mandaba el Partido Comunista, entonces estaba ahí. Estados Unidos, del otro lado del charco, inicia una persecución por todos los liberales y comunistas y socialistas. Entre esas persecuciones agarran a Ricardo y a Enrique Flores Magón. Cuando los agarran, pues Primo dice, pues yo no me voy, me quedo aquí en Estados Unidos haciendo militancia. Matan a un compañero militante de la IWW, matan a otro compañero, el alacrán durangueño que él le conocía. Entonces Primo dice, ¿saben qué? Si no me voy de aquí, me matan. Regresa Primo Tapia a México, a su natal Naranja, y Primo Tapia dice, bueno, pues ya tengo aquí. Ojo, estamos hablando de 1920, de 1912 a 1920, cuando Primo Tapia está ausente. En ese periodo, México atravesaba la Revolución Mexicana. Primo Tapia estuvo alejado en ese proceso de la Revolución Mexicana. Entonces, cuando regresa, lamentablemente Naranja estaba esperando esta gloria de la revolución. Naranja esperaba el reparto de tierras. Ya se había hecho la Constitución del 17 con Carranza. Los pueblos decían, de esta región decían, bueno, pues esperamos el reparto justo, ¿no? El proyecto agrario lo esperamos. La revolución de Morelos y Zapata nos quedaba muy lejos. La revolución de Tamarrico, de Yucateca nos quedaba lejos. El poeta Tomás Rico Cano decía, hablar de revolución en Naranja no se hace justicia, porque los naranjeños no conocieron esa etapa histórica. La palabra federal a nosotros nos era ajena, ¿no? La palabra revolución a nosotros no se nos hizo gloria, tal vez porque no teníamos esa herencia purépecha como tal vez porque ellos tenían una herencia de luchadores y de resistencia, ¿no? En palabras parafaseando al poeta Tomás Rico Cano. Entonces, cuando se da cuenta Primo Tapia de esto, dice, ¿y el reparto agrario?
no hay un parto agrario en Naranja. Empieza a organizar algunos militantes de aquí. Estamos hablando ya en el gobierno de Obregón, en el gobierno de Obregón a nivel federal, y aquí en el gobierno del estado estaba el presidente Francisco J. Mújica. El gobernador Francisco J. Mújica, gran compañero, ya hablo, a veces a mi mamá le da risa cuando hablo de los personajes históricos, me dice, ¿tú los conociste o qué? Y digo, casi cuando me pongo más o menos con copas, sí hablo con ellos. Ahorita, y en mis dos velados también hablo con ellos. Bueno, el compañero Francisco J. Mújica, gobernador de Michoacán, era muy simpatizante a las ideas socialistas y a las ideas del pueblo. Lamentablemente tenía el sofoque del gobierno de Obregón, ¿no? No hay que olvidarnos que Obregón fue de los sonoristas que mataron a Villa, ¿no? Que mataron a Francisco Villa. Entonces, Francisco J. Mújica le decía, primo, ¿sabes qué, primo? Me están diciendo que estás organizando ligas agraristas en Naranja. Por favor, bájate 2 niveles porque me quieren que te mande el ejército de aquí del estado y no puedo hacerte esto, ¿no? Quieren que te mande a los rurales y pues me caes bien, tenemos una amistad. Y primo le decía a Francisco, es que, pues, ¿cuándo nos va a llegar la revolución a nosotros? Los Noriega siguen siendo los Noriega. Ahí están las haciendas. Las tierras no hay reparto agrario. No hay organización ejidal. No hay organización comunera. Óyeme, ¿qué pasa? Primo vuelve a hacer las organizaciones agraristas. Entonces ya Francisco, el gobernador J. Mújica dice, ¿sabes qué? No puedo. Envían una brigada del Ejército Federal y cuando se envían al Ejército Federal corren a Primo Tapia de Naranja, pero no lo corren del pueblo, lo corren a Zacapu. Y Primo Tapia dijo, bueno, no me corrieron de mi tierra, porque Primo Tapia decía en correspondencia con Ricardo, le decía a Ricardo, pues escuché que te corrieron de Naranja. Y Primo le decía en correspondencia, pues no me corrieron de Naranja porque nosotros le prestamos tierras a Zacapu, así que es como si fuera Naranja, o sea que no me corrieron. Entonces, Primo Tapia aún así empezó a movilizar organizaciones agraristas. J. Mújica lo volvió a llamar la atención, le dijo, ¿sabes qué? Vente para Morelia. Se va para Morelia, le da un trabajo en el rastro municipal. Primo Tapia vuelve a organizar a trabajadores municipales, se involucra en el Partido Comunista Mexicano de la sede de Michoacán, y es a partir de ahí donde inicia una etapa militante cruenta en Primo Tapia. Cuando Obregón le dice a Francisco J. Mújica, ¿sabes qué? No te veo con madera de rigor político, lo corren, lo destierran, el Congreso pone a otro gobernador más radical, y este gobernador más radical le dice, ¿sabes qué? A Primo Tapia, ya te corría Francisco J. Mújica, ya no tienes protección del Estado, ahora ¿qué vas a hacer? Entonces, pues Primo Tapia dijo, bueno, pues ahora ya no soy ni socialista ni comunista, soy socialrevolucionario, y se hizo más radical. En este proceso de radicalización, Primo Tapia empieza a tener ya una organización sindical con la Liga de Agraristas a nivel michoacano. Tiene la CROM, que es una organización sindical de trabajadores obreros, de la más fuerte a nivel, la primera más fuerte a nivel mexicano. Le empieza a decir a Primo, vente con nosotros. La CROM también tiene un trasfondo medio feo, no crean. A pesar de que son un sindicato obrero, le dejan mucho que deber a los camaradas obreros a nivel nacional. Pues Primo Tapia dijo, no voy con la CROM, mi liga se queda conmigo. Bueno, pues inician otro proceso de búsqueda contra Primo. Primo sale exiliado otra vez a Estados Unidos. Cuando sale exiliado, esta segunda vez a Estados Unidos, organiza ya como tal, ya militante de la IWW, que es esta organización de trabajadores del mundo, ¿no? Una vez que ya inicia como militante activo, a Primo Tapia le llega que hay otra revolución. O sea, imagínense, ya pasó la revolución de Madero del 10, la revolución carrancista del 17,
el choque con el obregonismo, y Obregón decide dejar a Calles, pero cuando decide dejar a Plutarco Elías Calles, que más adelante hablaremos de ello, pues Calles le dice, ¿sabes qué? Creo que te quiere matar. Y un general de la huertista dice, pues resulta que Calles no me gusta para presidente, y se inicia otro conflicto político en México. ¿Y qué creen? Naranja de Tapia no va a ser agnóstico a este conflicto político, y también se ve involucrado a través de Primo Tapia. Primo Tapia se regresa a México. Entonces, cuando se regresa a México, ya estoy yéndome rápido para ir aterrizando, cuando se regresa a México, Primo Tapia dijo, pues es que no puedo, legalmente Primo ya estaba haciendo trabajo legal en Morelia y a nivel nacional para quitarle las tierras a los Noriega, pero el trabajo legal no se pudo. Y como sabemos, si las tierras no nos la dan por el trabajo legal, la única vía es la revolución, ¿no? Pues Primo Tapia estaba muy consciente de eso. Entonces, Primo Tapia se va a San Luis Potosí con Plutarco Elías Calles, y le dice Tapia a Plutarco Elías Calles, óyeme, Plutarco Elías, pues yo simpatizo contigo, pero dame armas. Primo Tapia era muy astuto. Primo Tapia no quería las armas para unirse a Calles a pelear con los de la huerta, sino quería las carabinas para traérselas aquí a Naranja, dárselas a los campesinos y pelear las tierras. Para eso quería, crear nuestra propia revolución. Entonces, Primo Tapia le dice que, ¿sabes qué? No te puedo yo dar armas. Te doy 1,000 pesos, vete a Morelia, y en Morelia que el partido te diga, el gobierno te diga, ¿qué vas a hacer? Pues Primo Tapia le dice, se viene a Morelia, pero cuando se viene a Morelia, ¿qué creen? Los militantes de las huertistas ya habían tomado Morelia, y dijo Primo Tapia, pues, le empieza con correspondencia con Luis Mora y otros que estaban en el movimiento en ese momento. Le dicen, ¿sabes qué? Ya mataron a los militantes de Calles con los que íbamos, ¿ahora qué hago? Y les correspondencia con otros campesinos de aquí, dicen, pues ahora con los de las huertistas. Y le dicen a los de las huertistas, ¿saben qué? Primo Tapia en correspondencia, dice, pues ya me mata, ya supe que están tomando el poder, pues denme armas, y yo voy a pelear las ciénegas acá por los callistas que todavía quedan. Entonces, ya, fíjense, ya no peleando con Calles, haciendo el mando de Calles, no, sino ya de las huertistas. Y los de la huertista dijeron, va, ¿qué ocupas? Que no, pues con unas 1,500 carabinas, de 1,500 a 2,000 carabinas, con eso démelas. Los de las huertistas dan las carabinas a Primo Tapia. ¿Y qué creen que hace Primo Tapia? Obviamente no fue a perseguir callistas para acá. Se traen las armas e inician el proceso armado de revolución. Y es ahí cuando se inicia el conflicto agrario más fuerte armado de la región ciénega. ¿Por qué lo hablo con furor ese tema, no? Porque la revuelta agraria armada que se va a llevar en Michoacán va a ser el antecedente histórico más fuerte del reparto agrario a nivel nacional. O sea, sí, como el tema de Zapata, pero creo que tenemos todavía una deuda histórica, porque este reparto agrario a través del movimiento armado fue tan importante para que se hicieran las modificaciones a la Constitución del 17 para el reparto agrario en la Constitución de Michoacán en este tema, ¿no? Ya para el tema aquí ejidal. Si revisamos los escritos de la organización ejidal y comunera, se la debemos gran parte a la herencia revolucionaria armada de Primo Tapia, ¿no? Bueno, cuando pasa el tema armado, pues resulta que no ganan los de las huertistas, gana Calles, y Calles manda a llamar al Primo Tapia y le dice a Primo Tapia, ¿qué pasó? ¿Recibiste armas de los de las huertistas? Y el Primo dice, sí, recibí armas de los de las huertistas, pero no peleé contigo, yo peleé para quitarle las tierras acá. Entonces el gobierno del estado dice, ok, te la pasamos, pero Calles se quedó con esa espina, y Calles no quería a Primo Tapia, decía que era un traicionero Primo Tapia, dijo, no lo quiero. Entonces, cuando se inicia esta reestructuración política de Plutarco Elías Calles, Calles instala un nuevo gobierno más conservador en Michoacán,
Primo Tapia se queda como encargado ejidáltico comunal aquí en Naranja. Inicia los procesos ahora de organización de nuevas ligas comunistas. Entre ellas se crea la Liga Feminista, la Liga Femenil de Naranja de Tapia. La siguiente charla va a acompañarnos una historiadora de la Facultad de Historia que nos va a hablar más a fondo de la Liga Femenil de Naranja de Tapia, que va a profundizar ella en esto, ¿no? Porque la Liga Femenil va a ser una liga política muy importante en la configuración del pueblo, de lo que hoy entendemos por el pueblo, ¿no? Hoy hemos escuchado la lucha incansable de las compañeras feministas, pues una antesala que deberíamos reivindicar sería la Liga Femenil que tenemos aquí en Naranja de Tapia, ¿no? Bueno, cuando empiezan estas organizaciones de Primo Tapia, empieza a llamar la atención del gobierno ya conservador del Estado, se empieza a quejar con Calles ya manda una brigada. Bueno, ya voy a aterrizar aquí porque todavía falta gran parte del 20 aquí en Naranja. Bueno, Calles va a iniciar una persecución armada muy fuerte con Primo Tapia, lo logra prender a Primo Tapia. Primo Tapia es encarcelado en 2 momentos aquí en Naranja. Hay correspondencia militar que se toma aquí en la laguna, se trae a una pequeña prisión que me he encontrado. Yo quiero imaginar que está ubicada aquí en la esquina de la Paretería. Después de ahí, parece que Naranja de Tapia inicia un proceso de desole político, ¿no? Inicia otro proceso de tierra de nadie, que es donde Paul Friedrich agarra ya una antesala, que es con la obra Los Príncipes de Naranja. Los Príncipes de Naranja, cuando Paul Friedrich viene, Paul Friedrich es un antropólogo, historiador de Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, y se viene a hacer un estudio antropológico aquí en la región, específicamente para ver la evolución social y cómo se han llevado los conflictos sociales. Cuando se viene, pues Paul Friedrich dice, pues, oigan, Naranja sigue siendo la tierra de nadie, todavía es un proceso de hervidero social, todavía hay conflictos palpables, hay ciertos actores que tienen el poder, ¿no? Hay que hablar que tan complejo fue la investigación de Paul Friedrich que cuando ustedes revisan este libro hay nombres de actores que son cambiados por la dimensión política, ¿no? ¿Y qué habla en esta obra Paul Friedrich? Hace poco vi que una de las propuestas del Panteón era poner Los Príncipes de Naranja al Panteón. Yo dije, lo van a poner porque los príncipes eran unos matones y caminaron muchos al Campo Santo o por el, no sé, ¿no? Se me hizo muy curioso. Yo le hubiera puesto Joaquín de la Cruz o Liga Femenil, ¿no? Pero ya es opinión de cada quien, es ya de mi persona. Bueno, Los Príncipes de Naranja es una obra bien particular porque habla de estas riñas políticas que va a haber en la región. Vamos a ver apellidos, vamos a ver asesinatos, vamos a ver riñas políticas, sino por tomar espacios de jefaturas de gerencia, no, sino de tomar de quiénes van a ser los que van a tener el poder. Y hablo de poder como este poder simbólico, ¿no? Esta idea de yo soy el que porta el arma, yo soy quien impongo aquí la ley, ¿no? La doctora Lorena Ojeda de la Facultad de Historia, con quien estoy colaborando para hacer los artículos, tuvo la oportunidad de entrevistar a Paul Friedrich en las últimas etapas de vida, y Paul Friedrich le entrega la segunda parte de Los Príncipes de Naranja en 5 artículos inéditos. Y la segunda parte, dice, no puede ser publicada hasta el 2025, ¿no? Hasta donde se rompe una línea generacional fuerte, porque todavía hay nombres incluso nombres de temas de tierras, que si salen a la luz, pues no quiero imaginar si en aquel entonces se mataban por conflictos de tú a tú. No quiero imaginar qué va a pasar después, ¿no? Entonces, está esa obra. Esperemos que la vida nos alcance para ver la publicación de la segunda parte de Los Príncipes de Naranja, que sé que va a estar coordinado por la doctora Lorena Ojeda y por la Facultad de Historia o el Instituto, y para darla a conocer, ¿no? También la doctora en unas conferencias más adelante nos van a acompañar, y para los que nos están viendo,
el 70% de asistencias de los que estén participando de manera presencial se les va a dar constancia emitida por la Facultad de Historia y por la Biblioteca de Apolinar Martínez Mujica. Bueno, a partir de los Príncipes de Naranja son dos bloques. El bloque de los Príncipes de Naranja y la antesala, que es la etapa cristera. La revolución cristera es esta revolución que Plutarco Elías Calle le declara a la Iglesia Católica, que se va a dar en la región del Bajío. Nuevamente, Naranja no va a ser agnóstica a este tipo de revoluciones. Naranja va a estar partícipe en ella. ¿Por qué? Porque Naranja, más allá de ser un pueblo permeante católico, siempre va a tener esta idea de libertad de culto, ¿no? O sea, no se peleaba en aquel entonces la idea de nuestra madre, ¿no? De Nuestra Señora. Porque la iglesia no crea que siempre fue de Padre Jesús, sino también hay una antesala que ahorita me gustaría quien conozca a quién pertenecía esta iglesia, ¿no? A qué virgen o a qué santo le pertenecía. Creo que, no sé de qué región viene el Padre Jesús, pero viene de otro pueblo. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema. Pues lo que hacen la comunidad es agarrar todos los santos, se reparten en familias de naranja. Ya después muchas imágenes no fueron regresadas a la iglesia. Ahí está la mítica leyenda de la campana, ¿no? que fue hundida en la laguna. Entonces, en la época cristera, más allá de tener cristeros que defendieron la libertad de culto, también vamos a tener anticristeros. Que en la charla, ahorita si conocen anticristeros, pues sí sería preferible no mencionarlos porque hay apellidos que todavía hay familias que tienen esos apellidos, ¿no? Y por respeto a las familias que todavía viven presentes y en la memoria, pues evitarlos, ¿no? Pero sí mencionar que hubo anticristeros y cristeros que chocaron en esos temas, ¿no? Anticristeros eran estos que tenían mucho apego al gobierno federal y decían, este es cristero, y hubo muchos desaparecidos. O sea, sí hubo una carnicería muy fea aquí en nuestro pueblo. Bueno, quiero terminar rápidamente. Creo que si nos ponemos a hablar de la historia aquí de Naranja, nos llevaríamos un seminario o charlas, ¿no? Me fui muy rápido y espero no haber chocado. Dejé muchos huecos históricos, claro que sí, porque hablar sí, parte por parte creo que amerita una charla, ¿no? Vamos a tener incluso, aquí yo dejé una obra del gran historiador y científico Jesús Romero Flores. Jesús Romero Flores fue de los primeros historiadores que inician un proceso de recabar la historia de Michoacán, y me encontré a Naranja de Tapia también en esta obra de Jesús Romero Flores. También ya no se edita esta obra, y me voy encontrando a Naranja, pero no al Naranja conflictivo ni de luchas sociales, sino al Naranja de regiones, de qué tipo de árboles se daban, porque me gustaría incluso en un futuro, ¿no? Hablar de la medicina tradicional que se gestaba aquí en Naranja, qué plantas tradicionales tenemos, incluso qué tipo de maíz originario tenemos, qué tipo de peces teníamos en nuestra laguna, hablar de toda una biocultura, ¿no? De todo un enfoque biogeográfico incluso de esa parte, ¿no? ¿Qué tipo de pino se daba en la región? O sea, todo eso sería interesante revisarlo. Pues Jesús Romero Flores trata de hacer como todo un análisis de esa parte. Pues termino mi participación para dar un pequeño diálogo aquí entre nosotros. Si hay también en Facebook algunas preguntas o de su parte unas preguntas o comentarios, se las agradecería. La finalidad de esto es contarnos entre nosotros la historia. Que la visión de Naranja sea de Naranja para Naranja. Si bien hay investigadores que han hablado incansablemente de Naranja, parece que hemos perdido el rumbo histórico, ¿no? Y este intento que estamos haciendo con este proyecto es nada más y nada menos que seguir debatiendo, seguir hablando, seguir reivindicando, y que las luchas, si bien las luchas sociales ya no son armadas, creo que hacer todavía una revolución cultural por recuperar los espacios, este tipo de espacios, los monumentos, y decir que Naranja de Tapia y Primo Tapia no es
de la Confederación, de la CN, me parece, que es una organización priista originalmente, que se ha comido un fondo que es originalmente de un origen de pueblo, como fue social revolucionario, como fue Primo Tapia. Primo Tapia no fue priista. Primo Tapia fue social revolucionario, como los hermanos Flores Magón. No fue socialista ni comunista, a pesar de que militó, fue social revolucionario, Primo Tapia. Recuperar esa identidad. Primo Tapia no es del PRI, no es de Morena, no es de ningún partido. Primo Tapia es de todo aquel que tenga el ideal de lucha y revolución de Naranja, de todos los naranjenses, ¿no? Hablar de Naranja de Tapia es más hablar de una región geográfica, porque tenemos tantos naranjeños en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes de México, que aún así son naranjeños, ¿no? Naranja de Tapia se extiende más allá de sus fronteras geográficas y tenemos que darle a conocer, ¿no? Culturalmente, apropiarnos de ello. Y pues termino por iniciar el diálogo, agradezco a los presentes y muchas gracias. A pesar de estar en pandemia, empezar a recuperar poco a poco estos espacios es muy gratificante para todos. Gracias. Bueno, pues ahora sí, ¿algún comentario? Lo bueno que es, hay café para las 300 personas que están aquí. Eso lo digo en línea pues para que nos estén viendo. Bueno, pues algún comentario, pregunta que tengan ustedes. Incluso también se vale reclamos, se vale reclamos porque de repente me he encontrado, yo he dado charlas de algunos del arte tequitqui, de tarímbaro, y me he encontrado con señores que dicen, te estás desfasando de fechas. También se vale, ¿no? Decir si hay algunos errores de fechas. Al final del día estamos construyendo la historia, así que sería interesante, ahí levanten su mano quien tenga alguna participación o comentario. O incluso, sí me gustaría, si alguien conoce a qué santo era antes de de Padre Jesús, perdón, ¿no saben? La Virgen de la Asunción. Ella es nuestra. Oh, ya. Oh, ya. ¿Y Padre Jesús ya llega como en qué año más o menos? Ya. Pero ya, primo, ya Padre Jesús ya es más nuevo, ¿no? Sí, ya es mucho más para acá. La Virgen de la Asunción es nuestra. De aquí. Nuestra Virgen de la Asunción es la Santa Patrona. Hay comentarios, bueno, nada más de saludos desde Jalisco, Baja California, personas que están viendo. Gracias. Agradecidos por la charla que se está dando. Y pues sí, mira que esto es muy interesante, todo el trasfondo que hay, ¿no? Yo creo que por muy encimita conocía muy poco la historia, y ahora con esta plática que nos acabas de dar, pues se queda uno imaginando todavía mucho más y con ganas de leer, de estudiar, de ver qué trasfondo hay. Entonces me quedo con muchas cosas y con mucha intriga de seguir conociendo la historia, porque no conocemos nada, yo creo. Sí. Muy poco es lo que se conoce. Qué bueno. Hablando de Baja California, me encontré que en Baja California hay un pueblo que se llama Ejido Primo Tapia, y yo tengo la hipótesis ahorita que estoy haciendo esta investigación, el último reducto de los hermanos Flores Magón, de Ricardo específicamente, y del mayor, que es Jesús Flores Magón. El último reducto se instaló el Partido Liberal se instaló en Baja California. Entonces el Partido Liberal tiene una lista de todos los militantes que estaban registrados en última instancia, y Primo Tapia estaba ahí. Yo quiero pensar que como una manera de agradecimiento, y de que estaba el Partido Liberal mexicano en la última parte de la revolución ahí, fue como decir, pues aquí está el Partido Liberal en Baja California, aquí se va a cerrar, pues aquí le damos como de manera simbólica, ¿no?,
al militante Primo Tapia, como ese reconocimiento. Quiero pensar, porque no me he encontrado incluso registro de que Primo Tapia estuvo en Baja California, más que estuvo en California, Kansas y Arizona, me parece, pero en Baja no tengo registros. Yo quiero imaginar que por ahí va la hebra. Preguntan también que dónde pueden conseguir los libros. Muy ahorita respondemos esa. Buenas noches. Antes que nada, la verdad es que para mí es muy agradable, para mí es un deleite escuchar una vez más lo relacionado con Primo Tapia. Yo en muchas ocasiones he comentado aquí públicamente y también a través de ese medio de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y con mucha tristeza me he atrevido a señalar muchas veces que Naranja es un semillero de historia, y de historia viva, y de historia que es digna de trascendencia. Voy a comentar una anécdota muy curiosa. Había por ahí una persona hace algún tiempo que todo el tiempo salió renegando de su pueblo, salió renegando de este pueblo porque, o sea, era un pueblo sin vida, un pueblo sin luz, etcétera. Entonces, por azares del destino, le toca relacionarse, no sé, en alguna reunión con algún presidente de la República Mexicana, con ciertas personalidades. Cuando se relaciona con ciertas personalidades, uno de esos personajes le pregunta a esta persona, ese aquí, oiga, ¿y usted de dónde es? Y le dice a la persona, yo soy de Zacapu. Dice, Zacapu está cerca de Naranja. Dice, bueno, específicamente soy de Naranja de Tapia. Dice, ¿cómo que es de Naranja de Tapia? Sí, soy de Naranja de Tapia. Ay, qué hijo. A ver, para mí es un agrado que usted sea de Naranja de Tapia. Por favor, compártame un poquito de la vida, de la historia de Primo Tapia. Cuando hace frente esta persona, a este personaje, resulta de que esta persona no conocía absolutamente nada de Primo Tapia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo con Sergio, con algunas otras personas, y la verdad que yo me he quedado maravillada a leer algunas de esas obras que usted presenta. Cuando nosotros hablamos de Primo Tapia es un ícono, es un ser maravilloso, es un ser que en un momento determinado fue rechazado por su propia familia, o sea, por la parte sanguínea. Es un jovencito que fue maltratado, tuvo un padre sustituto, o a lo mejor original, Esteban Tapia, borracho, mujeriego, un ser sumamente irresponsable. Entonces, este niño crece en un ambiente completamente nefasto. Finalmente, este niño tiene ese don de que muchos de nosotros igual pudiéramos tener, que en un momento determinado logra potenciar al grado tal que ha sido uno de los personajes más grandes que ha logrado organizar tanto a los campesinos como a la parte fundamental que fueron a las mujeres campesinas, a las mujeres, al haber formado la Liga de Comunidades, la Liga Femenil de Mujeres. Esa Liga Femenil nos muestra una parte más tan importante de que nosotras somos esa parte de empuje tan capitalista que igual por ahí en esa historia de Paul Friedrich se señala, o sea, cómo esa Liga Femenil logra defender, logra cobijar y logra dar vida a lo que fue Primo Tapia. Hay una parte que yo quisiera comentar aquí a todos ustedes, o sea, hoy en esta relación que hay de iglesia, de cristianismo, de los ¿cómo? Cristeros. Cristeros y los anticristeros. En una anécdota se platicaba que en esa lucha, efectivamente, Primo fue tan astuto que traicionó a Plutarco Elías Calles al juntar las armas para llevárselas a Úrsulo Galván. Úrsulo Galván era una de las gentes que más controlaba toda esta parte con las cuales se identificaba Primo. Entonces, en un momento determinado, en esa revuelta, en esa lucha tan férrea que hubo,
llegó un momento donde se terminaron los recursos económicos, y es válido que sepamos, se terminaron los recursos económicos. Primo ya no tenía dinero para continuar la lucha, ya no tenía dinero para seguir comprando armas. Situación que hizo que Primo empeñara, escúchenme bien, empeñara gran parte de la comunidad. ¿A quién empeñó Primo Tapia? La comunidad de Naranja se la empeñó a Tiríndaro. Se dice que la extensión real de Naranja era hasta atrás de la iglesia de Tiríndaro, toda esta parte. Entonces ya no habían recursos. Primo Tapia tuvo que empeñar esta parte para lograr continuar con esta lucha. Se termina esta historia, pero comienza la otra parte, la parte de la lucha por la tierra, por el reparto agrario. ¿Qué era lo que pasaba? La gente de Naranja, por toda esa disputa política que había entre la iglesia y el gobierno, la gente ya no quería saber absolutamente nada del reparto agrario, porque se decía, incluso a través de la iglesia, de la fe, se decía que quienes participaran con Primo para el reparto agrario, esa gente iba a ser condenada. Entonces, curiosamente, aquí en Naranja se divide la gente y aparecen unos personajes traicioneros llamados guardias blancas. El día de hoy también no se puede señalar, no podemos hablar porque todavía hay gente, ¿no?, de esas familias. Finalmente, a lo que voy es a un acto subliminal para mí muy importante. Primo Tapia tenía que llenar una relación, un patrón de gente de aquí de Naranja. La gente no quería la tierra, la gente rechazaba la tierra, porque si la gente recibía la tierra, la gente iba a ser condenada, porque eso les decían en la iglesia. Para la iglesia, Primo fue un anticristo, así como fue don Miguel Hidalgo, así como fueron José María Morelos y Pavón, y como han sido muchos héroes de la historia. Eso era para la iglesia Primo Tapia. Finalmente, en esos momentos de desesperación de que Primo Tapia no lograba llenar ese padrón de gente a las cuales se les iba a repartir la tierra, mucha gente tiene que salir de Naranja a refugiarse a la ciudad de Zacapu por las amenazas de muerte. Cuando ya en el último estirón para llenar ese patrón, Primo llama a la gente. Naranja ya no tenía sacerdote, ya no tenía padre que les ofrecieran las misas. Entonces llama